Buenos días, apreciados estudiantes de la Unidad Educativa Particular a Distancia. Juan Montalvo Fiallos, le damos la cordial bienvenida a estas nuevas tutorías en la asignatura de Ciudadanía para los segundos de bachillerato, Ciencias, Contabilidad e Informática. Bien, esperando que hayan pasado unas excelentes Navidades, un buen fin de año. Este mensaje indica que un triunfador es aquel que se levanta y busca las circunstancias que desea, y si no las encuentra, las fabrica. Vamos a ver el tema correspondiente a la Constitución de 1906 y los derechos ciudadanos. Pero para ello tenemos que contestarnos preguntas respectivamente, ¿no? Contestémonos preguntas como siempre. ¿Qué conoce de las conquistas que se consiguieron con la Revolución Liberal en relación con los derechos humanos? Bien, en esta pregunta, lo que yo he investigado respectivamente, este proceso ocurrió en Europa para dar inicio a la edad contemporánea. Comenzaron con el liberalismo y se mantiene. Uno de esos casos tenemos la libertad de movimiento. En la segunda pregunta dice, ¿cuál fue la revolución jurídica de la presidencia de Alfaro? Luego de la revolución liberal, conflicto que lo enfrentó con los conservadores. Ahí tenemos una imagen de la Constitución del 1906, respectivamente. En esta Constitución se establecen en el Ecuador las bases de un Estado liberal burgués por excelencia. Esta Constitución reconoce la autoridad del pueblo debido a que, por segunda vez, la Asamblea Nacional declara la Constitución en nombre y por autoridad del pueblo a nombre de Dios, autor y supremo legislador del universo. Se consagra una forma de gobierno democrática, republicana y representativa, y se le asignan las características de popular, electiva, alternativa y responsable. En la Constitución del país en el Ecuador, en 1906, habla del artículo 4. Se elimina el requisito de tener dinero para ser electo, para una dignidad pública. El presidente es elegido mediante voto popular y secreto. El Estado funciona con base en tres poderes: el legislativo, ejecutivo y judicial. Se mantiene el Consejo de Estado, con funciones de vigilante del marco legal y de las garantías constitucionales y asesor del Ejecutivo. Se excluye en su integración a la Iglesia Católica, eliminándola del acceso al poder del Estado, y se eliminan los presupuestos del Estado que sostenían a la Iglesia. Se reconoce la libertad de culto, se implanta el matrimonio civil y se permite el divorcio. Se mantienen los requisitos de ciudadanía: tener 21 años, saber leer y escribir. Se puede perder la ciudadanía por entrar al servicio de nación enemiga, naturalizarse en otro estado, haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en las elecciones populares, por haber comprado o vendido el voto, por hacer fraude con los fondos públicos. El Estado se posesiona como el garante de los derechos. Se asignan parte de la responsabilidad de la educación pública, municipal, quienes la brindan de forma gratuita y laica. La educación primaria es obligatoria. Las familias elegirán la educación que consideren para sus hijos. Se retira todo apoyo económico a las escuelas religiosas. Los impuestos se establecen con base en los ingresos de los contribuyentes. Se eliminan los privilegios personales y los empleos hereditarios. Se establecen responsabilidades a los funcionarios del Estado que manejen fondos públicos y así evitar la corrupción. Se garantiza el crédito público. Los conservadores.
La llamaron Constitución atea, pues supuso un duro golpe cuando se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado y se puso límites a la explotación de los indígenas por los terratenientes. La estructura del Estado se moderniza y si bien siguen siendo las élites las que están en el poder, hay otros actores que comienzan a ganar espacios de poder burgueses e industriales. Aquí tenemos otra parte que son los derechos que se reconocen en la Constitución de 1906, a la vida y se abole la pena de muerte, a la inocencia y a la reputación, a la libertad de conciencia, a la propiedad, a la libertad personal, al no ser detenido, a transitar libremente por el territorio, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, a la protección de la ley. Se establece la prohibición de brindar testimonio en contra de familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en una causa criminal, a la libertad de trabajo y de industria, a la propiedad intelectual, a la libertad del sufragio, al empleo público, a la libertad de pensamiento sin injuriar ni calumniar a nadie, a la libre reunión y asociación sin armas. Se prohíbe la confiscación de bienes, torturas y penas. Los extranjeros tienen los mismos derechos de los nacionales al voto por parte de los ciudadanos. Bien. Tenemos aquí también nuestra evaluación formativa que ustedes la realizan respectivamente, ¿no? En estos ítems, el primero dice, identifica cuál es la forma de gobierno que se consagra en la Constitución de 1906, qué características tiene. Aquí tenemos el punto 2, dice, ingresa al internet, investiga los textos constitucionales de 1861 y 1906. Compáralos e identifica en ellos sus semejanzas y diferencias. Tenemos el punto 3, actividad investigativa. Aquí van a hacer investigaciones. Investiga acerca de cómo Eloy Alfaro y sus seguidores murieron y reflexiona si su muerte habrá estado relacionado o no con los cambios impulsados por la Constitución de 1906. ¿Crees que estas ideas fueron fácilmente aceptadas por la sociedad? Bien, jóvenes, antes de dar las gracias, no olvidemos nuestras obligaciones en el pago de nuestras pensiones, respectivamente. También no olvidarse que estamos cerca ya de evaluaciones. Y por último, deseándoles un comienzo de año 2021 excelente, ¿no? Gracias, estudiantes, por su atención prestada.